En el principio, antes de que existiera el tiempo tal como lo conocemos, no había nada que nuestros ojos pudieran ver. No había montañas ni mares, no había sol, luna ni estrellas. Solo un vacío profundo, cubierto de oscuridad. Y sin embargo Dios ya estaba allí, presente, real, lleno de poder y propósito. La Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, como si todo estuviera siendo preparado para algo grande. Nada escapaba a su mirada, nada era demasiado pequeño o demasiado caótico para él. En medio de esa oscuridad absoluta, Dios decidió hablar. Y cuando Dios habla, todo cambia para siempre. Día 1. La luz. Entonces Dios dijo: «Sea la luz». Y al sonido de su voz, algo completamente nuevo apareció. La oscuridad dejó de ser dueña de todo. La luz irrumpió en la escena, llenando el vacío con claridad, brillo y esperanza. Dios vio que la luz era buena y la separó de las tinieblas, dando a cada una su lugar. A la luz la llamó día y a la oscuridad la llamó noche. Por primera vez en la historia del universo hubo un ritmo: tarde y mañana, el primer día. No era solo un detalle técnico, era el inicio de un orden. A partir de ese momento, todo lo que Dios creara viviría dentro de ese marco de días y noches. Día 2. El cielo. Luego Dios habló otra vez: «Haya un firmamento en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas». Las aguas se separaron, unas quedaron arriba, otras abajo. Entre ellas apareció un espacio amplio, limpio, un lugar abierto donde un día volarían las aves y se formarían las nubes. A ese espacio Dios lo llamó cielo. Imagina el caos inicial, las aguas mezcladas en una masa sin forma y de pronto una amplitud clara, como una gran bóveda azul sobre un mundo todavía inacabado. Ese cielo no fue un accidente, fue parte del diseño perfecto de Dios, preparando el escenario para todo lo que aún estaba por venir. Hubo tarde y hubo mañana, el segundo día. Día 3. Tierra, mares y vegetación. Dios volvió a hablar, y esta vez se dirigió a las aguas de abajo. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, y descúbrase lo seco. Las aguas comenzaron a retirarse, obedeciendo al Creador, y se formaron mares, océanos y ríos que recorrían la tierra como venas llenas de vida. Lo que antes estaba cubierto salió a la luz: tierra firme, montes, valles y costas. A lo seco Dios lo llamó tierra, y a la reunión de las aguas la llamó mares. Dios vio que eso era bueno. Ahora existía un lugar sólido donde algo pudiera crecer, donde la vida pudiera echar raíces. Pero la tierra, aunque visible, aún estaba desnuda, sin color, sin frutos. Entonces Dios dijo: «Produzca la tierra hierba verde, plantas que den semilla y árboles de fruto, que den fruto según su especie, cuya semilla esté en ellos». Y la tierra respondió. Brotaron hierbas pequeñas que cubrieron el suelo como una alfombra verde. Después surgieron plantas de muchos tipos, con semillas diminutas pero llenas de futuro. Aparecieron árboles robustos que levantaban sus ramas hacia el cielo y daban frutos de toda clase, cada uno con su propia semilla para producir más vida. El mundo dejó de ser solo roca y agua. Se llenó de colores, texturas y aromas nuevos. Cada hoja y cada semilla reflejaba la sabiduría del Creador, que no solo pensó en un momento hermoso, sino en un ciclo continuo de crecimiento y abundancia. Hubo tarde y hubo mañana, el tercer día. Día 4. Sol, luna y estrellas. El mundo ya tenía luz y oscuridad, pero aún no tenía los grandes cuerpos celestes que marcarían el ritmo de los días, las estaciones y los años. Entonces Dios dijo: «Haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche». Con esa palabra apareció el gran astro que iluminaría el día, el sol, y una luz más suave para la noche, la luna. Dios también hizo las estrellas, incontables,
extendidas como un tapiz brillante sobre el cielo, cada una ocupando su lugar, cada una dando testimonio silencioso de la grandeza de su Creador. No eran simples decoraciones, servían para señalar tiempos, temporadas y días, recordando al ser humano que vive en un universo ordenado, no en el caos. Dios puso estas lumbreras en el firmamento para alumbrar sobre la tierra, para gobernar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Una vez más, Dios vio que era bueno. El universo no era un lugar frío y vacío, era un escenario cuidadosamente iluminado, preparado para la historia que estaba por desarrollarse. Hubo tarde y hubo mañana, el cuarto día. Día 5. Aves y criaturas del mar. Con el cielo en su lugar y la tierra cubierta de vegetación, Dios habló de nuevo. Produzcan las aguas seres vivientes y vuelen aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. De repente, los mares se llenaron de movimiento. Grandes criaturas marinas se desplazaban en profundidad, mientras bancos de peces de todos los tamaños y colores se movían como si bailaran al ritmo de la voz de Dios. Sobre la tierra y bajo el cielo surgieron aves de todo tipo, algunas pequeñas y ligeras, otras majestuosas y de gran envergadura. Sus alas cortaban el aire, sus cantos rompían el silencio, y el cielo, que antes estaba vacío, se llenó de sonido y vida. Nada de eso fue fruto del azar. Cada especie, cada forma, cada color respondía al diseño de un Dios creativo y detallista. Dios vio que todo eso era bueno y los bendijo diciendo: «Sean fecundos, multiplíquense, llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra». No solo los creó, sino que les dio una misión: llenar el mundo que Él había preparado. Hubo tarde y hubo mañana, el quinto día. Día 6. Animales de la tierra y el ser humano. La creación ya estaba llena de luz, cielo, mares, tierra, plantas, peces y aves, pero aún faltaba algo. Dios no había terminado. Entonces dijo: «Produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y animales de la tierra, cada uno según su especie». La tierra comenzó a llenarse de movimiento. Aparecieron animales fuertes y pesados que caminaban sobre 4 patas, otros ágiles que corrían por los campos. Surgieron criaturas pequeñas que se escondían entre las rocas y otras que rugían con fuerza en los valles. Cada una tenía un lugar y una función en el equilibrio de la creación. Dios vio que todo eso era bueno, pero el momento más importante aún estaba por venir. Hasta ese punto, Dios había preparado un escenario perfecto, un mundo lleno de belleza, orden y vida. Ahora, en ese mundo listo, Dios decidió crear a alguien que llevaría su imagen de una forma única. Entonces Dios dijo: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Esta frase rompe el ritmo del relato. Ya no es simplemente «sea», sino «hagamos». Es como si el texto nos invitara a detenernos y prestar mucha atención. Lo que viene no es un ser más, sino la corona de la creación. Dios creó al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. A diferencia de los animales, el ser humano fue diseñado para reflejar el carácter de Dios, su capacidad de amar, de pensar, de decidir, de relacionarse con Él y con otros. No somos un accidente cósmico, somos el resultado de una decisión consciente del Creador. Dios los bendijo y les dijo: «Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra». El ser humano recibió una misión: cuidar la creación, administrarla, desarrollarla, no como dueño absoluto, sino como administrador responsable bajo la autoridad de Dios. Luego Dios dijo: «Miren, les he dado toda planta que da semilla sobre la faz de la tierra, y todo árbol que da fruto con semilla. Eso les servirá de alimento.
A los animales les dio la vegetación como sustento. El mundo que Dios creó no solo era hermoso, era suficiente, abundante y generosamente pensado para sostener la vida. Y vio Dios que era muy bueno. Al final del sexto día, el panorama era impresionante. Luz y tinieblas en su lugar, el cielo extendido, mares y tierra definidos, campos verdes llenos de plantas y árboles, mares y cielos rebosantes de vida, animales sobre la tierra y en medio de todo, el ser humano, llamado a reflejar a Dios y a cuidar de su creación. La Biblia dice que Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. No era solo bueno por partes, el conjunto, la armonía de todo, era muy bueno. Cada detalle, desde la estrella más distante hasta la semilla más pequeña, formaba parte de un diseño perfecto. Así termina el sexto día. La historia de la creación en 6 días nos muestra a un Dios que no solo tiene poder, sino también intención, orden, belleza y amor. Un Dios que prepara un mundo habitable y lleno de sentido, y que coloca al ser humano en medio de ese mundo, no para ser el centro de todo, sino para vivir en relación con él y disfrutar y cuidar su obra.